Barcelona hervía, no solo por el sol de junio, sino por el festival. Miles de almas buscando ritmo, evasión. Y nosotros, bueno, buscando problemas. O más bien, a quienes los causaban. Mi nombre es Cabo Ramírez, y este era mi escenario ese fin de semana. El sonar atraía a todo tipo de gente. Turistas con pasta, modernos de última hora, y la fauna habitual que se mueve donde hay dinero y despiste. Nuestro objetivo, una red que movía caramelos de diseño y aliviaba bolsillos ajenos. Llevábamos días infiltrados, mi compañero López y yo. Él era más de tecno, yo aguantaba el tipo. La música electrónica no es lo mío, pero el trabajo es el trabajo. Y olía a chamusquina desde el primer día. El primer aviso serio llegó con el robo a una influencer. Nada del otro mundo, un reloj caro y algo de efectivo. Lo típico, pero la descripción del sospechoso coincidía con uno de nuestros camellos vigilados. Luego vino el segundo robo, más audaz. Un pequeño colgante antiguo, sustraído de un camerino VIP. La víctima, una cantante de moda. Aquí la cosa empezaba a oler diferente. No era solo quitar relojes. La cantante, alterada, nos dijo que el colgante era una herencia familiar, casi una reliquia. Tenía un valor sentimental incalculable, decía. Pero su manager mencionó de pasada una tasación reciente bastante jugosa. El valor económico complicaba las cosas. Ya no era un simple hurto festivalero. Podía ser un encargo. Empezamos a tirar del hilo, revisando cámaras, entrevistando a seguratas que parecían más perdidos que nosotros. Fue López quien encontró la conexión extraña. Uno de los técnicos de sonido, un tipo discreto, había estado preguntando por galerías de arte y antigüedades en Barcelona días antes del festival. Raro para un técnico. Mientras seguíamos esa pista, recibimos una llamada del laboratorio. El análisis preliminar del colgante, basado en fotos de alta resolución que la cantante proporcionó, tenía algo raro. El metal, la talla. Necesitábamos un experto. Alguien que pudiera decirnos si esa reliquia familiar era trigo limpio o una imitación bien hecha. Y en Barcelona, cuando piensas en arte y rarezas, piensas en el Dr. Elias Thorne. Thorne era una eminencia, un tipo peculiar, de esos que visten pajarita hasta para ir a por el pan, pero con un ojo clínico para detectar falsificaciones. El problema, odiaba salir de su cueva en el barrio gótico. Conseguimos convencerle. La palabra de posible falsificación de alto nivel fue el cebo. Accedió a venir al festival, aunque puso como condición un pase VIP y acceso ilimitado al catering. Excéntrico, pero necesario. La llegada de Thorne al festival fue un poema. Miraba a la multitud con una mezcla de horror y curiosidad antropológica. Parecía un explorador victoriano perdido en una rave. López casi se muere de risa. Le enseñamos las fotos del colgante en una tablet, en la relativa calma de la zona VIP. Thorne sacó una lupa de joyero del bolsillo de su chaqueta de tweed. Sí, tweed en junio en Barcelona. Estuvo en silencio un buen rato, haciendo zoom, frunciendo el ceño. Murmuraba cosas sobre la pátina, el engaste, el estilo del corte de la gema central. Nosotros esperábamos, aguantando la respiración. Finalmente, levantó la vista. Interesante, dijo con su tono doctoral. Muy interesante. La pieza intenta ser del siglo XVII, estilo barroco español. Pero hay inconsistencias. ¿Inconsistencias como falso? Pregunté yo, directo al grano. Thorne sonrió levemente. Falso es una palabra tan vulgar, agente. Digamos que es una recreación moderna. Una muy buena, debo admitir. Hecha por alguien con conocimiento y habilidad. Pero moderna. Señaló un detalle en la pantalla. ¿Ven esta marca? Parece una marca de herramienta moderna. Y la pátina, artificial, demasiado uniforme. La naturaleza es más caprichosa, incluso en el deterioro.
Esto cambiaba todo. Si el colgante era falso, ¿por qué robarlo? ¿Y por qué la cantante insistía en su valor sentimental y antigüedad? ¿Ocultaba algo? ¿O era ella también víctima de un engaño? Thorne continuó. El falsificador es bueno, no un cualquiera. Conoce las técnicas antiguas, pero usa atajos modernos. Probablemente alguien relacionado con la restauración o la creación de réplicas. La descripción encajaba peligrosamente con nuestro técnico de sonido interesado en antigüedades. Demasiada coincidencia. Decidimos centrar la vigilancia en él. Se llamaba Mark Pons. Mientras López coordinaba la vigilancia discreta sobre Pons, yo volví a hablar con la cantante. Esta vez fui más directo. Le pregunté por la procedencia real del colgante, por la tasación. Se derrumbó. Admitió que lo había comprado hacía un año a un artista local que hacía piezas inspiradas. Pagó una suma considerable, creyendo que era una ganga por una antigüedad real. La tasación la encargó ella para asegurarla. El tasador, obviamente, no detectó la falsificación. O no quiso detectarla. Thorne bufó cuando se lo contamos. Aficionados, murmuró, ajustándose la pajarita. La cantante nos dio el nombre del artista, Mark Pons. Bingo, nuestro técnico de sonido era el creador de la joya falsa. Ahora la pregunta era, ¿por qué la robó él mismo? Thorne tenía una teoría. Quizás se dio cuenta de que había cometido un error. Una marca demasiado moderna, un detalle que lo delataría. O quizás, alguien más descubrió que era falso y lo estaba chantajeando. La hipótesis del chantaje encajaba con la red de tráfico de drogas y robos que investigábamos. Quizás Pons estaba metido hasta el cuello. Usaba su acceso como técnico para facilitar los robos y vendía sus falsificaciones para blanquear. López informó por radio. Pons se movía. Había salido de la zona técnica y se dirigía hacia una de las áreas de descanso más apartadas, cerca de la valla perimetral. Llevaba una mochila. Decidimos intervenir. Yo iría por un lado, López por el otro. Thorne insistió en observar, desde una distancia prudencial, por supuesto. Le asignamos un agente uniformado de escolta, más bien de niñera. La zona era más tranquila, con gente sentada en el césped artificial, luces más tenues. Pons se sentó en un banco, mirando nerviosamente a su alrededor. Sacó el móvil. Esperamos. A los pocos minutos, apareció otro individuo, alto, vestido de negro, con la capucha de la sudadera puesta a pesar del calor. Se sentó junto a Pons. No parecía una charla amistosa. El encapuchado era uno de los tipos que teníamos fichados por trapicheos menores. Un peón, probablemente, pero ahora estaba hablando con nuestro falsificador. La conexión era clara. Vimos cómo Pons le entregaba algo pequeño al encapuchado. Podía ser el colgante, o quizás otra cosa. El encapuchado le dio un sobre abultado a cambio. Pasta, o caramelos. Era el momento. Dimos la señal. Salimos de nuestros escondites. Guardia civil, quietos. Pons se quedó paralizado. El encapuchado reaccionó rápido. Empujó a Pons y echó a correr hacia la valla, buscando una salida entre la gente. López salió tras él como una bala. Yo me centré en Pons, que estaba en el suelo, asustado. Tranquilo, Mark, se acabó el juego. Recuperé el sobre que se le había caído al encapuchado, lleno de billetes, y en el bolsillo de Pons encontramos el colgante falso. Lo había recuperado para destruirlo, probablemente. López atrapó al encapuchado cerca de la salida de emergencia. Llevaba encima una cantidad considerable de pastillas de diseño. El paquete completo. Robo, falsificación, drogas. Mientras nos llevábamos a los detenidos, apareció Thorne, escoltado por su niñera. Tenía una sonrisa de suficiencia. Elemental, mi querido agente. La vanidad del artista y la codicia del necio. Pons confesó en comisaría. Había vendido el colgante a la cantante como auténtico. Cuando ella lo tasó y empezó a presumir,
temió que un experto de verdad descubriera el fraude y le identificara. La red de tráfico de drogas, liderada por gente de más arriba que el simple encapuchado, lo había fichado. Sabían de sus habilidades y su acceso al festival. Le obligaron a colaborar en los robos. Robar su propia falsificación fue una mezcla de pánico y coacción. Querían que recuperara la pieza para evitar problemas, y de paso, le usaron para mover dinero de la droga. El encapuchado era solo un correo, pero cantó como un pajarito sobre sus jefes. La operación se amplió, y en los días siguientes cayeron varias piezas más importantes de la red. La cantante se llevó un buen susto y una lección sobre comprar gangas artísticas. Cooperó totalmente, aunque su imagen de heredera de reliquias quedó algo tocada. ¿Y Thorn? Bueno, Thorn se fue del festival tan rápido como pudo, no sin antes disfrutar de una última selección del catering VIP y dejar una factura de consultoría que nos hizo arquear las cejas. Al final, otro caso cerrado en la extraña mezcla que es Barcelona. Arte falso, música machacona y la vieja historia de siempre. Gente intentando pasarse de lista. López y yo nos tomamos una cerveza al terminar el turno. El pitido de los bajos aún resonaba en mis oídos. Al menos hemos salvado el arte. Falso, bromeó López. Sonreí, y hemos evitado que unos cuantos se pusieran demasiado contentos este finde. A veces, nuestro trabajo consiste en aguarle la fiesta a la gente equivocada. El colgante falso acabó en el depósito de pruebas, una curiosa pieza de museo del crimen moderno. Una imitación que destapó una red criminal real. Thorn nos envió una postal días después desde Florencia. Una reproducción del David. En el reverso ponía: espero que su próximo caso tenga menos decibelios. Saludos cordiales. Barcelona seguía su ritmo, preparándose para el siguiente evento, la siguiente oleada de turistas, los siguientes problemas. Y nosotros, listos para el siguiente capítulo. A veces te preguntas qué lleva a alguien como Pons, con talento, a meterse en líos así. ¿Dinero fácil? ¿Adrenalina? ¿O simplemente malas compañías? El mundo del arte y el del crimen a veces se parecen más de lo que uno cree. Ambos llenos de imitaciones, de gente que aparenta ser lo que no es. Thorn, con sus excentricidades, tenía razón. El ojo experto ve más allá de la superficie. Nosotros, en la policía, intentamos hacer lo mismo cada día. Recogimos las últimas notas del caso. El informe sería largo. Falsificación de arte, tráfico de drogas, robos con fuerza, asociación ilícita. Un gran slam festivalero. López archivaba las fotos de los detenidos. El técnico, el camello encapuchado. Caras anónimas que escondían historias complejas. Nuestro pan de cada día. La música del festival ya era un recuerdo lejano, sustituida por el zumbido de los fluorescentes de la oficina. Un contraste brutal, pero necesario. Pensé en la cantante, engañada 2 veces, por el falsificador y por su propia vanidad al creer que había encontrado una reliquia a precio de saldo. Y en Thorn, volviendo a su mundo de polvo y conocimiento arcano, probablemente horrorizado por la falta de etiqueta del mundo exterior. Cada caso te deja una marca, una pequeña reflexión sobre la naturaleza humana. La codicia, el engaño, el miedo, ingredientes que nunca faltan. El festival seguiría, la ciudad seguiría, pero para Pons y su socio encapuchado, la fiesta había terminado abruptamente. Ahora les esperaba otro tipo de ritmo. Cerré el archivo del caso. Uno menos. Mañana sería otro día, otro expediente sobre la mesa, otra historia esperando ser desentrañada en las calles de Barcelona. La ironía final, el objeto más valioso en toda esta trama no era la joya antigua, sino la imitación que la delató. Al salir de la comisaría, el aire de la noche barcelonesa olía a salitre y a ciudad que nunca duerme. Un olor familiar,
casi reconfortante. El trabajo de policía judicial te curte. Ves lo peor, pero también, a veces, la estupidez humana en su máxima expresión. Como intentar colar una falsificación a plena luz del día. Me pregunté si Thorne añadiría este caso a sus anécdotas. El día que un experto en barroco tuvo que analizar una joya falsa en medio de un concierto de techno. La red de drogas tardaría en recuperarse del golpe. Habíamos cortado una cabeza importante, gracias a un colgante que ni siquiera era auténtico. Al final, todo se reduce a seguir las pistas, por extrañas que parezcan. Un técnico de sonido interesado en arte, un robo VIP, una joya que no es lo que parece. Y un experto excéntrico con pajarita que odia los festivales pero ama desenmascarar un buen fraude. Sin él, quizás la historia habría sido diferente. Barcelona guardaba sus secretos entre la multitud y el ruido. Nuestro trabajo era escucharlos, incluso por encima de la música más alta.